Vamos a dar inicio a la clase. ¿Quieren que hagamos un resumen de la última parte que vimos la clase pasada o quieren que continuemos? Vamos a dar un resumen de lo que vimos en la clase de la segunda unidad. Eh, Nosotros en la clase pasada estábamos hablando ya de la evaluación psicológica y la importancia que tiene, digamos, evaluar la conducta suicida, ¿no? Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer la evaluación de la conducta suicida, lo primero que tenemos que realizar es una intervención para identificar si hay ideación suicida y evaluar pues el momento de que requiera la atención primordial frente a la atención de la salud especializada. Hay que evaluar, por ejemplo, cuando nosotros vamos a mirar la evaluación de la conducta suicida, cuál es el nivel de riesgo que tiene el paciente y así saber cuál es el tipo de intervención o trato ambulatorio o hospitalario que requiera, ¿no? Para su atención y su salud mental. Entonces, una parte importante es que cuando nosotros vamos a evaluar el riesgo de suicidio, que manifieste o no una ideación suicida, lo primero que tenemos que identificar es si la persona ha tenido cambios contundentes frente a la pérdida del apoyo emocional, si hay muerte de un ser querido y una ruptura amorosa, violencia y acoso escolar, embarazos no deseados, porque, por ejemplo, cuando una persona está pasando por cambios en su condición, de, digamos que pierde ese apoyo social, ¿qué vamos a notar? Que estos cambios pues van a generar, por ejemplo, situaciones en las cuales la persona no tiene como a nadie con quien contar emocionalmente, que digamos su estilo de vida también cambia. También cuando hablamos de la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, ¿no? Tengamos en cuenta que aquí pues muchas veces, por ejemplo, cuando una persona está pasando por situaciones de duelo, muchas veces también llega a haber ese pensamiento o ese comportamiento suicida cuando pasa por una ruptura, por una terminada una relación de pareja, ¿no? Muchas veces también le cuesta, digamos, entender o mantener sobre todo una estabilidad emocional, sobre todo en el momento, porque muchas veces las relaciones de pareja son las que de alguna manera pues se tienen proyectos a futuro, proyectos en pareja, eh, muchas veces metas a corto o a largo plazo, ¿no? Y cuando hay una elección de una pareja, pues lo primero que notamos es que realmente pues es como realmente esa familia que la persona elige para compartir su vida, ¿no? Entonces por eso digamos que una ruptura de pareja pues es tan dolorosa como digamos como la muerte también de un ser querido porque pues de alguna forma hay proyectos, hay sueños que se construyen y pues obviamente hay personas que por ejemplo cuando viven una ruptura pues también piensan en que su vida ya pierde el sentido, ¿no? Pierde el sentido su vida, pierde el sentido sus proyectos a futuro, pierde el sentido también hacia sí mismos y pues muchas veces también esto es lo que ocasiona pues también una depresión, obviamente por la ruptura amorosa. Cuando la persona vive situaciones de violencia y maltrato y acoso escolar, pues es una situación en que está constantemente siendo violentada, amenazada de manera prolongada y esto también va a hacer que la persona pues vea que la única salida que tiene es el suicidio, ¿no? En el acoso escolar también pasa algo similar y es porque la persona pues también está siendo violentada, maltratada, humillada y pues obviamente todas estas situaciones cuando son por largos periodos pues lo que va a producir es que la persona pues tenga ese pensamiento precisamente de que se siente en una situación sin salida, ¿no? Y más que en el caso de los niños o los adolescentes que muchas veces se guardan lo que están viviendo, pero pues también estas situaciones pues son los que le generan, digamos, malestar, ¿no? Embarazos no deseados. Cuando hablamos de los embarazos no deseados, muchas veces también las mujeres cuando están viviendo embarazos, sobre todo en su adolescencia, se sienten con unas preocupaciones como qué van a hacer, de pronto cómo van a salir adelante y pues creen que la solución más fácil es, digamos, pensar de pronto en acabar con su vida y pues realmente, digamos que todas las situaciones, tanto de violencia, de acoso, de embarazos, de muerte, pues también pueden tener una intervención psicológica porque pues obviamente la persona pues tiene que aprender a vivir unos duelos, ¿no? El apoyo emocional también se puede construir. La violencia, las personas también tienen derechos, también pueden acceder a servicios de salud
para abordar esos síntomas psicológicos que se presentan en situaciones de violencia. Y en el ámbito escolar, pues también hay instituciones y colegios, hay también derechos en los menores, también hay psicólogos que digamos que también a nivel preventivo en las escuelas también pueden darle solución, como cambiar al niño de institución, cambiar al niño de aula. Entonces, digamos que todas estas situaciones pueden tener manejo, pero muchas veces, pues lo más importante es poder conocer cuál es la problemática que le ocurre a cada persona y poder así intervenirla, ¿no? Cuando vemos que hay personas que tienen desplazamiento, pues también pasan por situaciones en las cuales les toca salir de su casa, salir de su bienestar, y pues realmente lo que está pasando es que se sienten en una situación sin un bienestar, ¿no? También cuando hablamos del desempleo y las crisis económicas, precisamente acá, ¿qué es lo que notamos? Que pasan situaciones, por ejemplo, que las personas, pues digamos que de alguna manera están viviendo situaciones de desempleo en el cual no tienen como sus ingresos, más que todo en el caso de los hombres que muchas veces son los que son los proveedores del hogar, y pues también hay otros hogares en los cuales hay solamente una persona que digamos que es la que tiene, digamos, esos ingresos, y pues el hecho de tener un desempleo y una inestabilidad económica es lo que también puede, digamos, incrementar una crisis emocional, ¿no? Las crisis económicas son también unas situaciones también que generan angustia, porque pues la persona también se siente en una situación sin salida, sobre todo cuando una persona, por ejemplo, tiene una empresa y de pronto tiene una deuda muy grande. Muchas veces pues estos bajones económicos es lo que hace que la persona pues sienta, digamos, una situación en la cual se siente sin salida, se siente sin soluciones, cree que no va a ser capaz de pronto de salir de esa situación, ¿no? Bueno, entonces, si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda, me la pueden hacer. También las personas cuando están atravesando crisis vitales, lo primero que notamos es que muchas veces también no solamente son las enfermedades mentales, ¿no? Pero pues también pueden llegar a presentar cierta sintomatología similar a una depresión o una sintomatología similar a un trastorno mental, como lo puede ser el duelo o la muerte de un ser querido. Y se puede confundir con un trastorno depresivo precisamente por la situación en la cual la persona pues tiende, ¿no? A conllevar ese estado de ánimo, ¿no? También trastornos de ansiedad generalizada. Cuando nosotros identificamos, por ejemplo, que hay situaciones, cómo se deben de tomar en serio, si se presentan o no como ese fenómeno normal de un ciclo vital, y también cómo esto puede llegar de manera abrupta o violenta, con una carga emocional y muy fuerte, ¿no? Muchas veces cuando notamos que se resta la importancia de lo que se manifiesta, muchas personas les ha pasado lo mismo, no se han echado a morir, ¿no? Cómo esto se convierte en un factor de riesgo para que una persona cometa suicidio. Las principales crisis que llevan las conductas suicidas son las amorosas y el acoso escolar. Cuando hablamos de los pacientes que tienen trastornos mentales, los principales son la depresión, el estado de ánimo, la esquizofrenia, el alcoholismo, trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estos trastornos, pues son los principales que han tenido de alguna forma cierta relación con el comportamiento suicida. ¿Qué pasa con la depresión y el estado de ánimo? Pues realmente es que la depresión es un trastorno donde la persona está en una situación que tiene un estado de ánimo disminuido, ¿no? Que no tiene energía, que piensa también en hacerse daño, ¿no? Que no encuentra salida a esa tristeza, que por más que lo intenta, le cuesta levantarse de su cama, le cuesta ir a trabajar, ¿no? ¿Qué notamos en una depresión? Que más que todo, pues se ha encontrado que en la depresión mayor hay una tasa de suicidio asociada a un 15% de las personas que están deprimidas, y que esto puede llegar frente a los intentos a un 40, es decir, a un 55% solamente con la depresión, ¿no? Es decir, que el suicidio consumado se da en un 15%, pero como tal en la autolesión, el hecho de intentar hacerse daño, de pensar en morir, viene con unos intentos y autolesiones en un 40%. Entonces estaríamos hablando que la Organización Mundial de la Salud, tanto el intento como el suicidio como tal, lo suman, porque digamos que de alguna forma esto es un tema de salud pública, ¿no? Entonces, ¿qué podemos notar? Que también hay no solamente la depresión,
se encuentra, digamos, estado depresivo, ¿no? Sino que también hay otros trastornos, como es el trastorno bipolar, tiene una fase depresiva, que también la persona cuando está pasando por ese estado bipolar, por esa fase depresiva, pues también puede conllevar a que también, pues, digamos que pueda atentar contra su vida, lo mismo que el trastorno límite de la personalidad, al tener tantos cambios en el estado de ánimo, dentro de ellos la rabia, la depresión, la ansiedad, pues muchas veces también puede conllevar a que atente contra su vida. Entonces tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos hablando respecto a esto, sobre el consumo de sustancias, es cuando nosotros notamos, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Cuando hablamos del suicidio consumado, es 6 veces más en las personas que sufren esta adicción, que muchos suicidios se han consumado bajo los efectos del licor, que el alcoholismo es más común en adolescentes y en adultos jóvenes, y quienes son los que con mayor frecuencia, pues son los que se suicidan. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de la depresión como tal, cómo se vincula con el suicidio, pues ya digamos que es el principal trastorno que se vincula porque hay desesperanza, ¿no? Porque está ese pensamiento de que nada va a mejorar, porque la depresión como tal va a tener un pensamiento negativo precisamente porque hace parte de la depresión de la persona, ¿no? El hecho de pensar en morir, ¿no? De desear en morir, en acabar con su sufrimiento. Entonces, hay una situación que también ocurre y es que la persona cuando tiene una fase depresiva tiene una visión de túnel, es decir, que solamente va a percibirse todo lo negativo y se va a percibir en una situación sin salida, que va a haber una autocrítica extrema y una culpa, una carga percibida, como yo no soy problema con los demás, ¿no? Y un pensamiento dicotómico como todo o nada. Hay procesos emocionales que también van a tener en cuenta y es como el dolor emocional intenso, no solamente la tristeza, la vergüenza, el vacío y la culpa, la anedonia profunda, ¿no? La sensación de desconexión o no pertenencia y el agotamiento psicológico, como decir, cuando dice la persona no puedo más, ¿no? Procesos conductuales, el aislamiento, porque la persona cuando tiene depresión no quiere salir de su casa, va a haber abandono de actividades significativas y conductas de riesgo, también preparativos indirectos como el hecho de regalar cosas y despedidas sutiles, ¿no? Factores neurobiológicos, alteraciones de la serotonina, dopamina, del eje HHA, que es el eje, digamos, que tiene que ver con la parte, digamos, de la corteza central, la disminución de la capacidad que tiene la persona para regular sus impulsos, eso ocurre con la depresión, y mayor reactividad al estrés. ¿Cuándo tenemos que prestar la atención a la depresión? Pues obviamente cuando aparecen ideas de muerte o deseos de morir, cuando hay ideación suicida, cuando hay un plan, un método y unos medios claros para hacerse daño, cuando hay un aumento repentino de la calma después de una depresión severa. Y esto también ocurre, por ejemplo, en la fase bipolar, cuando la persona cambia del estado de manía a depresión. En ese es el momento en que mayor riesgo puede tener precisamente de cometer un suicidio consumado, ¿no? Cuando hay consumo de alcohol o de drogas, porque muchas veces esto lo que hace es que las personas, digamos, se desinhiban y tomen decisiones impulsivas, ¿no? Bajo el efecto de las sustancias. Las pérdidas recientes, traumas, humillaciones intensas, ¿no? Muchas veces humillaciones en el trabajo, en la institución, en el colegio, ¿no? Es lo que puede conllevar a ese trastornos, digamos, que pueda convertirse en un comportamiento suicida. Tienen que tener en cuenta que el comportamiento suicida no es depresión, ¿no? El comportamiento suicida está diagnosticado en el DSM-5 como un criterio mental aparte. ¿Por qué? Porque no siempre toda la depresión está acompañada de ideación suicida. Hay personas que no tienen, han tenido depresión muchos años de su vida y nunca han manifestado tener comportamiento o pensamiento de muerte, ¿no? Se sienten tristes y todo, pero nunca han pensado, digamos, en hacerse daño. Entonces, cuando tenemos que hablar sobre el consumo de las sustancias, también es el suicidio consumado, que es 6 veces más común en las personas que tienen adicción. Muchos suicidios se han consumado bajo los efectos del alcohol, del alcoholismo, y es más común en adolescentes, en adultos y en jóvenes, que son los que tienen mayor frecuencia. ¿Alguna pregunta?
Entonces, ¿qué es lo que sucede con con el consumo de sustancias? Que también lo que hemos notado es que muchas personas cuando están bajo estado de consumo, pues es cuando, digamos, tienen como tal eh, esa parte agresiva para llevar a cabo ese acto suicida, ¿no? Sin ser premeditado, muchas veces por impulso, muchas veces por el consumo. Se ha encontrado que las personas bajo el efecto del alcohol o las drogas son los que con frecuencia se suicidan. Digamos que se vuelve más letal el plan y más impulsivo sin ninguna premeditación. Por acá me dicen que quieren herramientas para evitar que un hijo evite llegar al suicidio o al consumo de sustancias. Pues lo primero es hablar claro sobre lo que es la salud mental, ¿no? A veces no necesitamos los espacios para hablar en casa de la salud mental, sino que simplemente tenemos que tocar estos temas precisamente para prevenirlo, ¿no? Hablar de lo que no se habla, ¿no? Nadie habla de la muerte, nadie habla del suicidio porque creemos que es un tema que va a inducir a otra persona a que se vaya a hacer daño y no es así, ¿no? Precisamente tenemos que normalizar hablar de la muerte, despejar las dudas que puedan tener las personas, ¿no? Los hijos, sobre todo, sobre el suicidio, sobre la muerte, pero también, digamos que aclararle todas las opciones que hay, ¿no? Como por ejemplo las atenciones psicológicas en la escuela, la atención psicológica de manera particular, la atención también, digamos, sanitaria que pueden tener, por ejemplo, los estudiantes, los niños, los adolescentes con psiquiatría, líneas gratuitas de líneas de la esperanza, ¿no? En la cual logran que la persona hable de forma anónima y pueda, digamos, mantener, digamos, manejar esa crisis emocional. Hay muchas personas que tienen números y líneas en las cuales pueden llamar y pues ahí les dan toda la información. Yo creo que en todos los países, aquí en Colombia está la línea de la vida, creo que es el 123. eh, y digamos que hay incluso la Organización Mundial de la Salud también ha dispuesto unos canales para comunicarse, ¿no? Directamente y poder ser escuchado y atendido. Entonces también digamos que todo depende, pues digamos, de cada ciudad y de cada país, pero creo que todos, absolutamente todos, tienen líneas gratuitas para llamar o para abordar, ¿no? Para abordar esta situación de crisis y sobre todo pues para poder hablar si la persona quiere decir su identificación lo puede hacer y si quiere hacerlo de forma anónima también lo puede hacer, ¿no? Aquí la idea pues es que sea una línea en la cual la persona pues pueda ser escuchada, pueda hablar y sobre todo que al hacerlo pues pueda liberar un poco esa carga emocional que siente. Y cuando hablamos del consumo de sustancias, pues una de las herramientas es que también están los sistemas de salud, las instituciones, dando, eh, dando charlas y hablando con los estudiantes precisamente sobre el consumo de sustancias, ¿no? También nosotros en casa podemos hablar del el peligro que hay del consumo de sustancias, que realmente el problema del consumo de sustancias es que va a generar que la persona pues también se le baje su estado de ánimo, ¿no? Los demás me pueden escuchar bien, me confirman por favor. Los síntomas comunes de la depresión, como es el hecho de que la persona se siente triste la mayor parte del día a lo largo de al menos 2 semanas, la pérdida de interés por actividades habituales, la pérdida del interés también o pérdida de peso o aumento, ¿no? Eh, dormir demasiado o demasiado poco, sentirse cansado y débil, ¿no? Muchas veces también cuando nosotros hablamos del hecho de sentimiento de inutilidad, muchas veces sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpabilidad o falta de la esperanza, sentirse irritable o inquieto, tener dificultades para concentrarse, para tomar decisiones o recordar las cosas,
tener pensamientos repetidos de muerte y de suicidio. Entonces, acá, ¿qué es lo que notamos? Que muchas veces la depresión, pues tiene que ver, digamos, con la parte, digamos, emocional, ¿no? Con la pérdida y con los síntomas, básicamente, que muchas veces la persona, pues también por el hecho de sentirse triste, pues los pensamientos que más son recurrentes son precisamente de muerte y de suicidio. Ahora vamos a hablar del tema del consumo. Recuerden que pues hay personas que tienen problemas con el consumo no solamente del estado depresivo, sino que hoy en día también el consumo de alcohol, sobre todo, que es el que genera efectos depresores en el sistema nervioso. La persona empieza a vivir con una dependencia al consumo desde muy temprana edad, ¿no? Al ser una droga que es legal, entonces muchas veces pues hay, digamos, el fácil compra, el fácil acceso a ella, y pues digamos que los jóvenes o los niños pueden llegar a tener un acceso incluso más fácil, aún siendo menores de edad, ¿no? Hoy en día ya hemos notado que de los consumos más altos a nivel mundial es el del alcohol y del cigarrillo, que también el alcohol como tal tiene efectos depresivos, sobre todo cuando ya pasa la fase del consumo, que es cuando la persona pues también lleva mucho tiempo prolongado consumiendo alcohol. Ya notamos que la persona, por ejemplo, le empieza a dar sueño, le empieza a costar hablar, le cuesta también coordinar, caminar, se empiezan a caer precisamente porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso, que también consumo del alcohol va a deteriorar la salud física, va a deteriorar el hígado, va a deteriorar, digamos, muchos elementos, ¿no? Puede generar cirrosis en algunas personas, hay personas que pueden llegar a tener eh, intoxicación debido al alcohol, que es lo que vemos, conocemos comúnmente como guayabo, y eso es lo que llamamos intoxicación por alcohol, ¿no? Hay personas que incluso pueden llegar a quedar en un estado de coma, coma etílico inducido por el consumo del alcohol. Hay personas que también consumen alcohol porque se sienten deprimidos, pero el consumo del alcohol también les genera depresión aún más. Y hay personas que pues también digamos que llegan al consumo del alcohol como creyendo encontrar una salida, una respuesta, una mejoría a su situación, pero la verdad es que hasta el momento no se ha encontrado que el alcohol ayude a mejorar ningún problema, al contrario lo incrementa más, ¿no? Por ejemplo, las personas cuando están pasando por una ruptura de pareja, por una ruptura familiar y consumen alcohol, pues vamos a notar que el problema se hace más grande y más fuerte, ¿no? Que la persona pues ese sentimiento de dolor pues no lo están asimilando, sino que lo están tratando de evitar, pero pues se va a incrementar más todo ese dolor que siente, ¿no? Entonces, si yo antes me sentía triste, pues cuando estoy consumiendo alcohol o después del consumo de alcohol voy a sentirme aún más triste, precisamente porque es uno el efecto del consumo del alcohol. Que hoy en día, pues el suicidio también depende de un tercio del consumo del alcohol, también hay muchos accidentes, por ejemplo, bajo el consumo del alcohol, actitudes riesgosas, ¿no? Cuando una persona está bajo el efecto del consumo del alcohol, puede conllevar a que no premedite sus acciones, se tira a los carros o tome acciones impulsivamente que nosotros no sabemos cuál van a ser las reacciones que una persona va a tener bajo el estado de un consumo, ya sea de alcohol o de drogas, ¿no? También cuando una persona está viendo una pérdida interpersonal, como una separación, duelo o divorcio, muchas veces pues esto también va a conllevar precisamente a esto, si tiene un mal rendimiento en el trabajo, ¿no? Muchas veces también el alcohol pues va a ser como esa solución, esa salida precisamente a esto. Ahora que cuando nosotros estábamos hablando también de las personas que tienen trastornos mentales, recuerden que también pues está la esquizofrenia. Como les decía, la esquizofrenia pues puede llegar a causar la muerte prematura, sobre todo en la etapa inicial de riesgo de suicidio, principalmente pues por las crisis psicóticas que presenta, ¿no? También pacientes que tienen trastornos mentales, como los trastornos de personalidad, más que todos los del clúster B, que son los que son impulsivos, emocionales, dramáticos, que de alguna forma se toman todo de manera extrema, ¿no? Que no saben cómo manejar esas emociones, no saben cómo encontrar ese anclaje emocional. Entonces, está el trastorno límite de la personalidad, que es la persona que es impulsiva y que puede conllevar al acto suicidio. De por sí que el límite pues también tiende a autolesionarse cuando está molesto, cuando algo le genera dolor, sobre todo cuando siente que se va a quedar solo, ¿no? Muchas veces toma como esos pensamientos de forma extrema. Pacientes con trastornos mentales, está el paciente con trastornos de ansiedad, como es el trastorno de ansiedad, de pánico, que se asocia a un riesgo de suicidio, pero los hallazgos son inconscientes, ¿no?
La evidencia que hay del riesgo de suicida sobre los trastornos de la ansiedad es limitada y controversial y sugiere los intentos de suicidio con personas con trastornos. Pacientes con trastornos mentales no diagnosticados. Básicamente la población cuando no ha recibido una atención adecuada a su trastorno mental no ha acudido a servicios de salud adecuados, ¿no? Que en muchas ocasiones el desconocimiento del trastorno mental o la falta de aceptación del mismo, en estos casos el riesgo de suicidio puede aumentar y que es más fácil las señales de alerta pasen desapercibidas. En cuanto al suicidio y la epilepsia, cuando hablamos de suicidio y la epilepsia, son las personas que pueden llegar a experimentar ocasionalmente mayor impulsividad, ¿no? Mayor impulsividad, por ejemplo, cuando nosotros notamos, por ejemplo, que las personas pues de alguna manera pueden llegar a sentirse atrapadas, sin esperanza, cómo esto puede generar un comportamiento también de mayor riesgo de suicidio. El consumo debido al alcohol, las drogas también puede contribuir a producir el riesgo de mayor suicidio de las personas con epilepsia. Entonces, en las personas que tienen epilepsia, pues muchas veces el hecho de no tener el control, digamos, de presentar esos ataques, de sentirse atrapados, que también tiene que ver, por ejemplo, que son limitados, por ejemplo, para muchas cosas, para conducir, para muchas cosas, pueden llegar a sentirse que no tienen el control, que eso le puede dar en cualquier momento. Y pues esto los hace sentir en una situación, digamos, como un encierro, ¿no? Un encierro y sin una salida, porque pues en algunos casos la epilepsia no tiene como un tratamiento para evitar estos ataques, ¿no? Que también la persona pues puede vivirlos en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, ya sea en el trabajo, en el transporte público, en muchas situaciones, y pues no sabe cómo manejar, digamos, estos ataques, ¿no? Esto conlleva precisamente a que haya consumo de alcohol también, precisamente las personas cuando tienen epilepsia, que puede conllevar a tener impulsividad y agresividad y pues obviamente van a comportarse con un riesgo, digamos, relacionado al suicidio, ¿no? También en caso de las mujeres, pues hay una pérdida significativa de cabello, ¿no? Un abandono también de alguna manera, una lucha, un cansancio precisamente por estar viviendo estas situaciones, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que pues en cuanto al suicidio y la epilepsia, pues realmente vamos a notar que se puede presentar en una persona que ya viene viviendo esto por muchos años de su vida y que es una situación tanto médica que se percibe como una situación sin salida, ¿no? Sin un tratamiento, que por más que toma la medicación, pues obviamente los episodios siguen pasando y pues que también se van a cohibir de muchas cosas. En cuanto a la infección también de adquirir una infección, una enfermedad como un VIH, pues también va a generar una estigmatización a nivel social. Hoy en día el VIH pues también va a generar un mal pronóstico, una naturaleza de la enfermedad, va a aumentar el riesgo de suicidio en las personas infectadas por VIH y en el momento del diagnóstico y el riesgo de suicidio pues ya notamos que es alto. Trastornos crónicos y enfermedades no transmisibles. Cuando notamos, por ejemplo, cuando una persona está presentando cardiopatías, cáncer, hipnos, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, las principales causas de mortalidad del mundo se comportan sobre una enorme carga psicológica y física para una persona y para ello pueden aumentar el riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a notar es que precisamente pues hay un riesgo de suicidio, cómo va a generar esta carga psicológica y física y cómo esto puede aumentar el riesgo de suicidio. Cuando hablamos del consumo nocivo de alcohol y de tabaco, la alimentación poco saludable, la actividad física insuficiente, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, el azúcar en la sangre elevado, el colesterol, pues van a comportarse también con situaciones de tensión física para el cuerpo y para la mente y va a aumentar el riesgo de suicidio. En cuanto a los trastornos mentales, pues aquí notamos que uno de ellos son los trastornos, digamos, cuando nosotros miramos la conducta alimentaria, por ejemplo, que no posee un índice alto de mortalidad, complicaciones directas en el propio trastorno, que más que todo vemos que esto es elevado, de conducta suicida asociado, y el riesgo se incrementa, por ejemplo, cuando eso está asociado con otros trastornos, ¿no? ¿Qué pasa con el trastorno de anorexia? Pues que obviamente la persona empieza a vivir situaciones emocionales muy intensas, precisamente se siente culpable cada vez que come, precisamente pierde el disfrute también, empieza a encerrarse, a no salir, se siente inconforme con su imagen, con su cuerpo, cada día siente esa presión por tener un cuerpo perfecto o porque cree que no lo alcanza, ¿no?
que por más que lo sigue, digamos, intentando, no alcanza a ese estándar que tiene en su mente, ¿no? Que muchas veces hay una situación también de un trastorno dismórfico corporal porque lo que ve la persona no es, ¿no? No es real. Muchas veces está en extrema delgadez y pues realmente el hecho de no alimentarse bien, el hecho de pasar por estas situaciones constantes del peso, del control del peso, pues también llegan a pasar por situaciones depresivas, ¿no? Digamos que la anorexia pues tiene una comorbilidad muy alta con la depresión precisamente pues por todos estos síntomas. Trastorno obsesivo compulsivo es cuando nosotros notamos que hay una persona, por ejemplo, que tiene una idea fija en su mente, ¿no? Que llega a esa ideación intrusiva, que hay personas que tienen trastornos, que el riesgo se incrementa, por ejemplo, si esto está asociado a un trastorno depresivo mayor. Entonces acá lo que notamos es que el TOC, pues más que todo el suicidio, tienden las personas a tener un riesgo de suicidio, más que todo se incrementa, cuando el TOC también digamos, está comórbil con la depresión. Entonces no solamente es la ideación intrusiva, sino también la depresión. Trastornos que también notamos, por ejemplo, trastornos cuando notamos, por ejemplo, las personas que no han tenido no han recibido ningún diagnóstico, ninguna valoración de su salud mental, muchas veces cuando ya nosotros hemos notado, por ejemplo, que perciben o no una atención de acuerdo a los servicios de salud o a lo que no recibe un tratamiento, ¿no? Que en muchas ocasiones lo que ocurre es el desconocimiento del trastorno mental o la falta de aceptación del mismo. En los casos de riesgo de suicidio, cómo esto puede llegar a aumentar, que es más fácil las señales de alerta, pero también pues que estas pasen desapercibidas. Personas que refieren a un tercero una ideación suicida, muchas veces lo primero que hacen es manifestar, ya sea directamente o indirectamente, con frases directas como me quiero hacer daño, estoy pensando en suicidarme, dejaré de ser un problema para todos, ¿no? O ya quiero descansar, ya pronto voy a encontrar solución a mis problemas, o ya quiero dormir y no despertar, ¿no? Muchas veces esta es una manera también de referirnos a que la persona directamente está pensando en hacer algo, ¿no? ¿Qué notamos, por ejemplo, no verbales? Cambios en la alimentación y el sueño, pérdida por interés por las actividades, retraimiento social, aspectos desde la personalidad descuidada, regalar objetos valiosos, cerrar redes sociales, preguntas de interés sobre la muerte. En cuanto a la entrevista clínica, no simplemente la recolección de los datos, cómo puede iniciarse una conversación sobre temas cotidianos, y esto es cómo rompen la barrera que producen frente a la ansiedad y cómo esto pueden interactuar con un suicida, ¿no? Que es importante que preguntemos a la persona cuál es la edad, dónde y con quién vive, a qué se dedica, cómo se ha sentido en los últimos días. Muchas veces es importante que evaluemos el riesgo de suicidio, determinemos la posibilidad que tiene una persona de concretar una idea, un plan, para definir las intervenciones a realizar, ¿no? Es importante que destaquemos hablar de suicidio, cómo esto puede llegar a disminuir la ansiedad de una persona y a darle a un profesional de salud muchas herramientas para su intervención. Entonces acá tenemos que hablar desde las entrevistas generales clínicas. Una de ellas es que cuando vamos a hacer la evaluación clínica de riesgo de suicidio, pues tenemos que buscar el tiempo y el espacio adecuado. Recuerden que una persona pues necesita ese espacio privado para poder hablar de su intención de querer hacerse daño, ¿no? Que es importante para la persona, si digamos para la persona es importante estar acompañada en esa entrevista, puede hacerlo, pero pues si hay personas que prefieren hablarlo en privado y que nadie se entere, pues también lo puede hacer, pero es importante que nosotros también como profesionales le dejemos claro a la persona que no se va a guardar la confidencialidad, pues si está en riesgo su salud, ¿no? Si está en riesgo, digamos, su vida. Diálogos empáticos, y aquí ya hablamos desde la empatía, y es que cuando hablamos desde la empatía no es el hecho de yo disminuir el problema del otro para mostrar que entiendo tu dolor, no, es simplemente nosotros centrarnos en el papel de la persona que está viviendo un dolor intenso, significativo, y nosotros entender cómo, digamos, escuchamos a esa persona su problema sin juzgarla y a veces puede que no tengamos las palabras perfectas, pero lo importante es que le tratemos de dar un trato digno y respetuoso y que seamos compasivos precisamente con ese dolor. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos del diálogo empático, la persona debe tener en cuenta la situación que está viviendo, ¿no? ¿Cuál es su situación actual? Cuando nosotros vamos a empezar a abordar esto, pues siempre es importante que hablemos con preguntas abiertas, ¿no? Como por qué, cuál es tu motivo de consulta, por qué llegaste aquí hoy,
cómo te has sentido últimamente, háblame, me siento triste, bueno, y cuéntame qué situaciones te hacen sentir triste, ¿no? Y así dejarlo que la persona fluya, cómo es tu relación familiar, háblame de tu familia, háblame de tu infancia, háblame de tu adolescencia, ¿no? Háblame, digamos, cómo te está yendo en el trabajo, te ha pasado algo de pronto significativo. Digamos que es importante que brindarle a la persona como esa situación de confianza para que pueda soltar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero pues nunca hacer preguntas como, ¿no has pensado en hacerte daño, ¿no? Porque realmente, pues si nosotros entramos con una negativa, pues lo más seguro es que la persona pues nos diga lo que queremos escuchar. Entonces es importante las preguntas abiertas y las preguntas cerradas siempre cuando vamos a precisar algo. Preguntas cerradas, por ejemplo, ¿últimamente has pensado en hacerte daño? Sí. ¿Sí o no? Eh, digamos, preguntas como, por ejemplo, ya tienes de pronto, has pensado con qué elementos o has pensado en algún momento, has tenido algún tipo de preparativo o algún plan, ¿sí o no? Entonces esto también nos puede ayudar precisamente a aclarar precisamente estos elementos de qué nivel de riesgo hay frente al suicidio. Entonces, cuando vemos que una persona tiene situaciones en las cuales se excede, también los síntomas que pueden generar el consumo, problemas del sueño crónico, problemas en los cuales la persona no se quiere despertar precisamente porque se siente cansada, porque no quiere despertarse de su cama, no porque no quiera, sino porque no duerme bien, porque no come bien, porque no tiene esa energía. También puede conllevar a problemas médicos, como por ejemplo ya lo que hemos hablado del consumo del alcohol y también problemas también físicos, como problemas en el corazón, como problemas sociales, ¿no? Muchas veces también el refugio pues son las salidas, pero pues realmente esto no va a solucionar ninguna situación emocional, sino que por el contrario pues va a incrementar todos estos síntomas. Cuando nosotros estamos hablando desde la evaluación es importante que siempre hagamos preguntas y se aborden sobre las ideas de muerte y de suicidio. Obviamente hay que buscar el momento y el lugar indicado para poderlas hacer, ¿no? Cuando la persona está viviendo estas situaciones, si recientemente ha pensado en hacerse daño, qué lo pasa o qué conlleva a pensar en hacerse daño. Y pues sobre todo cuando ya la persona refiere que sí ha pensado en hacerse daño, que sí ha tenido esas ideas, es importante preguntar hace cuánto iniciaron, qué conllevó a que pensaran esas ideas, qué tan frecuentes son esas ideas en su mente, qué situaciones hace que aumenten esas ideas y qué cree que pueda conllevar esas ideas a una acción, ¿no? Si ha intentado también hacerse daño o se ha detenido en último momento, qué cree que pasaría si llegara a morir, si ha pensado en algún plan para hacerse daño, para morir y cuál es ese plan, si tiene algún tipo de arma o armas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, si hay, por ejemplo, si alguien ha hablado de sus planes, cómo ve el futuro, cómo se ven 6 meses, qué cosas o qué situaciones le hacen sentir esperanza sobre su futuro, qué cosas o qué situaciones o qué personas lo hacen querer seguir viviendo, si volvieran a esas ideas, si cree que volvería a pensar en hacerse daño. Y cuando nosotros ya identificamos esto, pues también tenemos que identificar cuáles son los desencadenantes, los métodos, las circunstancias, qué viene planeando, si es de forma anticipada o si ocurrió en el momento, qué pensaba cuando la persona intentó hacerse daño, qué creía que iba a ocurrir con lo que hizo, si le pidió ayuda a alguien o se encontraba solo o acompañado, si hablaba pensando que sería descubierto, que lo encontrarían por casualidad, si se sintió con lo que hizo, qué tratamiento médico recibió, ¿no? ¿Qué piensa ahora de lo que sucedió? ¿Qué ha tomado antes de hacerse daño, de suicidarse, de todas maneras? ¿Cuántas veces ha intentado hacerse daño o matarse? ¿Cuándo y cuál fue la más reciente? ¿Cuál fue el intento más serio? Es importante también identificar qué lo llevó a hacerlo y qué ocurrió después, porque muchas veces las personas manifiestan ya alivio cuando
cuando, digamos, ha llegado alguien de pronto que lo ha llevado a urgencias, o muchas veces también puede sentirse molesto por el hecho de haberle impedido como ese plan, que haya fracasado ese plan. Entonces muchas veces pues también tenemos que ver que si la persona se siente molesta porque, digamos, no pudo lograr hacerlo, pues lo más probable es que haya una nueva intención de hacerlo, ¿no? De volverse a hacer daño. O de planear mejor ese plan, que es algo ya un poco más preocupante, porque pues ya ahí la persona se va a cerciorar que no haya ningún error, ¿no? Ningún error o ninguna persona que de pronto pueda evitar esa, digamos, esa decisión que toma. Entonces, ¿quién es? También es importante preguntar si hay una persona que de pronto la persona considera que es responsable de cómo se siente, o si hay personas con las cuales desea morir, o si piensa que podría continuar su vida, cómo podría continuar la vida sin esa persona, ¿no? También es importante averiguar si hay alguna persona por la cual la persona sienta como ese anclaje, ¿no? Ese anclaje en la vida, por ejemplo, que haya personas que dependen de esa persona y que de pronto pues este sea un motivo también para abordar, para intervenir y para tratar, pues obviamente el comportamiento suicida. Cuando hablamos de la entrevista clínica, ¿qué se debe tener en cuenta? Lo primero son los pensamientos desde el nivel de suicidio, como el día, la fecha, la hora, la circunstancia, el método, la intención, si hay factores de riesgo o factores protectores de soporte social y familiar, redes sociales, cómo es el estado físico, si la persona presenta situaciones que requieren atención médica inmediata. Si también nosotros, por ejemplo, notamos, por ejemplo, el estado de salud mental o actual, es importante que nosotros identifiquemos si hay una presencia de una enfermedad crónica terminal asociada. Y también es importante que cuando nosotros vamos a abordar esto, pues también le preguntemos a la persona si hay situaciones o aspectos de la vida que siente que hace que no valga la pena vivir o cuáles siente que hacen que sí valga la pena vivir. Aquí podríamos identificar los factores de riesgo y los factores protectores, si ha pensado en quitarse la vida, si ha pensado en hacerse daño o cómo se causaría o qué haría. Entonces ahora vamos a hablar de los niveles de riesgo. ¿Cuándo hay bajo riesgo? Bajo riesgo es cuando una persona pues ha tenido ideas de muerte, que ha deseado morir, pero no ha pensado en suicidarse, ¿no? ¿Cómo expresa esos pensamientos? Que la vida no vale la pena, que desearía estar muerto, pero cómo niega las ideas de hacerse daño. ¿Cómo se recomienda la evaluación con el propósito también de descartar también si hay depresión o si hay un trastorno mental, precisamente que pueda estar incrementando estos pensamientos o ideas de suicidio? Y si se considera oportuno iniciar un tratamiento con medicación o psicoterapia. ¿Cómo es el manejo del seguimiento? Más que todo, el profesional de la salud debe fijar un plan de seguimiento. A corto plazo debe reunirse con una persona a intervalos regulares, manteniendo un contacto continuo. Además, debe realizar también, digamos, esto en cada consulta, ¿no? Cada consulta se debe valorar el riesgo de suicidio. Conforme avance la persona, se debe solicitar la valoración con psicología y con psiquiatría y de manera ambulatoria, de acuerdo con el sistema de salud de la zona. Cuando hablamos de mediano riesgo, se considera mediano riesgo cuando una persona piensa en suicidio, ¿no? Cuando notamos que en los casos más leves la persona no tiene un plan para hacerlo, cuando quisiera hacerse daño pero no sabe cómo, cuando hay circunstancias en que las personas han considerado el método específico pero que no tiene un plan o una duda, o tiene un plan o una duda sobre su deseo de muerte. Cuando notamos que hay mediano riesgo, cuando una persona intentó suicidarse sin tomar medidas para no ser descubierto, cuando solicitó ayuda en ese intento, ¿no? Digamos que ahí dudó del plan, cuando, digamos, lo hizo en casa sabiendo que estaban otras personas y sabiendo que había una intencionalidad suicida, pues muchas veces ambivalente porque pues no está seguro realmente de lo que pretende hacer. Y alto riesgo es cuando se establece que hay un plan definido, los medios para hacerlos o que la persona plantea de manera inmediata, ¿no? Que la persona que consulta se muestra negativa, hostil, que no quiere hablar, que hay factores de riesgo que pueden, digamos, factores de riesgo sobre los protectores, ¿no? Que siente que hay más factores de riesgo que factores protectores, y que siente que la persona tiene poco control sobre los impulsos, poco comunicativas y que llegan al servicio de salud extremadamente agitadas o violentas. En cuanto a las recomendaciones que se tienen que tener, por ejemplo, frente a una hospitalización, lo primero es que se debe retirar a la persona cualquier elemento con el cual pueda hacerse daño, como son correas, cordones, bolsas de plástico, cubiertos. Esto lo tiene que hacer en la hospitalización. Es importante requisar el equipaje y los elementos personales.
Es importante supervisar también los elementos que puedan ingresar a la habitación, como son las armas, los espejos, las cuchillas de afeitar, los equipos de venólisis. No dejar a la persona con riesgo de suicidio en ningún momento sola. No dejar el acceso a sitios altos. Muchas veces las hospitalizaciones buscan que la persona esté en el primer piso o que no tenga acceso a ventanas, ¿no? Y no permitir el acceso libre a fármacos. También las recomendaciones es que cuando la persona está en casa, se trate de reubicar en un lugar donde no tenga pues también ventanas o que no tenga elementos con los cuales se pueda hacer daño, ¿no? Es importante revisar sus cosas y pues obviamente si tiene, por ejemplo, zapatos, pues retirar los cordones, ¿no? Cuando se le da el alta a una persona que tiene riesgo de suicidio, muchas veces cuando se nota que la persona ya está estabilizada emocionalmente, cuando notamos que la conducta no es fatal, si la autolesión, por ejemplo, no es grave, si la persona ya niega, por ejemplo, el hecho de hacerse daño nuevamente, por ejemplo, si el paciente que tiene ideación suicida en el momento de la valoración la niega, si presenta una conducta suicida de baja letalidad, es decir, que no fue premeditado, no tomó las medidas para no ser descubierto, solicitó ayuda, enumera las razones que tiene para vivir. Y cuando el paciente tiene una situación vital estable y un apoyo. También cuando el paciente es capaz de cooperar con las recomendaciones y con el seguimiento. Aquí hablamos, por ejemplo, que de una vez pida consulta con psicología, con psiquiatría, ¿no? Y que el paciente pues tome una cita prioritaria también por psiquiatría, digamos, de forma prioritaria. Y aquí les voy a poner este caso, vamos a leerlo, lo vamos a analizar y yo enseguida les activo el chat para que todos ustedes me respondan o me digan qué piensan respecto a este caso. ¿Listo? Entonces, una chica de 15 años que visita por una lesión física que sufrió por el deporte. Mientras se la evalúa, usted piensa hablar sobre cómo se produjo la lesión y sobre la ficción que le generan los deportes, sobre su vida en general. Ella le dice que se ha sentido triste los 3 últimos meses después del divorcio con sus padres, pero disfruta con el deporte y ahora pues tiene una lesión, le preocupa la posibilidad de no poder volver a jugar nunca más. Dice que no hay nada más que pueda gozar en la vida, que su vida en el hogar es difícil, que se siente aislada por ambos padres y ella se encarga del cuidado de 3 hermanos pequeños, ya que su madre pues ha empezado a abusar del alcohol y a menudo pues descuida las necesidades de sus hijos. Al cabo de cierto tiempo afirma que quisiera estar muerta. Entonces, ¿qué cree que debe hacer usted? ¿Derivarla a un especialista de la salud? ¿Interrumpir su evaluación e insistir en que traiga a sus padres para poder mediar la situación? ¿O seguir escuchándole y preguntándole qué quiere decir con eso? Tomémonos 5 minutos y me dicen el por qué creen, cuál es la respuesta que creen que deberían seleccionar.
Dicen acá que en estos casos el psicólogo ¿qué hace? Derivarlo a un especialista de salud mental, llamar a sus padres, derivarlo a un especialista de salud mental, seguir escuchando y preguntarle qué quiere decir con eso, derivarla a un hospital de salud mental, derivarla, seguir escuchándola, mostrar empatía y ahondar en la conversación, ya que decidió de manera y cómo lo haría. Sabe el método, se lo ha comentado alguien antes, establecer una red de apoyo y derivar. Muy bien, Jimena. Seguir escuchando a la paciente porque si se abrió con nosotros nos da la posibilidad de recabar la información y si se tiene un plan de suicidio, si tienen los medios, pues podemos saber qué tan probable es que atente contra su propia vida y podríamos derivar. Muy bien, exacto. Si ya la persona ha hablado sobre su idea de muerte, lo que tenemos que hacer es rehondar sobre esa información, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Pues realmente si la idea es fija o es una idea que solamente lo dijo porque está molesta, porque no va a poder jugar más, entonces tenemos que ahondar en qué tanto se está estructurada esa idea, ¿no? Porque ya decidió abrirse con ustedes y una vez que hace esto, pues ya nosotros al recabar esa información que es valiosa, es donde ya pues, nosotros podemos ya, obviamente, ya llamar después a sus padres, podemos derivarlo a un servicio de salud mental, podemos, digamos, identificar qué quiere decir con eso, ¿no? Entonces, lo primero es seguir indagando y preguntar qué quiere decir cuando dice que quiere estar muerta, que no ve ninguna salida, que entonces la persona pues acá le dice, simplemente no veo ninguna salida, no creo que las cosas puedan ir mejor, y si no van a ir mejor, pues sería mejor morir que vivir, he perdido la esperanza en que las cosas mejoren. Aquí estamos notando que hay una desesperanza, ¿no? Entonces, miren que acá le preguntan, ¿y has pensado alguna vez en cómo podrías quitarte la vida? No, solamente deseo que termine este periodo de mi vida, quiero ir a la universidad y estudiar medicina. Además, no le puedo hacer eso a mi familia, les causaría demasiado daño y quiero a mi familia. ¿Qué está pasando acá? Pues realmente que la persona tiene una idea, o sea, una idea de muerte, pero una idea de muerte que tiene esperanza de vida, que tiene un anclaje familiar y emocional, y pues realmente siente pues, que digamos es solo la idea, ¿no? Eso no significa que ya requiera como tal una hospitalización, pero pues puede que sí necesite de pronto un psicólogo precisamente para abordar pues esta situación que, por ejemplo, esta lesión que le ha ocasionado pensamientos, digamos, digamos, que le ha costado aceptar este proceso, ¿no? Sí. Que podemos concluir que muchas veces las preguntas comienzan a subir el nivel de riesgo frente al grado y la falta de esperanza, que la chica ha perdido la esperanza, pero por su situación actual de no poder jugar, pero que todavía puede tener otro futuro, ¿no? Como puede ser el hecho de estudiar, tiene planes para su vida, que quiere a su familia, que no quiere causarles daño, ¿no? Que esos son los factores protectores y son las cosas que ella se debe centrar. ¿Para qué? Para vivir. Entonces, dentro de los factores de riesgo, quiero que sepan que no son lo mismo que las señales de alarma. Los factores de riesgo son los que van a indicar que una persona pueda tener un mayor riesgo de suicidio, pero que es posible que no indique un peligro de forma inmediata. Que hablar de los factores de riesgo y conocerlos ayuda a las personas a que entiendan lo que podría ser necesario cambiar a las personas o a la comunidad para reducir el riesgo de suicidio con el transcurso del tiempo. Las señales de alarma son las acciones, los comportamientos inmediatos que hacen, que dicen las personas que podrían indicar un riesgo inmediato de autolesión o de suicidio. Entonces recuerden que las señales de alarma son todas esas acciones que nos van a indicar que hay un riesgo de manera inmediata. Y un factor de riesgo, pues son todos esos problemas que incrementan a que haya un riesgo de suicidio, ¿no? A través del transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta frente a los sucesos vitales, frente al comportamiento suicida? Primero, los sucesos vitales estresantes, ¿no? La depresión o otros trastornos mentales que pueda tener la persona y para eso tiene que ser un psicólogo clínico que tiene que hacer una entrevista clínica para identificar qué tipo de diagnóstico puede ser la hipótesis que podemos tener en cuenta. Si hay depresión, si hay bipolaridad, si hay trastorno obsesivo compulsivo, si hay consumo de sustancias, si está pasando por una situación estresante grave, problema económico. Luego tenemos que identificar si hay idea de muerte, ¿no? Cuando ya identificamos si hay idea suicida, tenemos que identificar los factores relacionados con las conductas suicidas. Si hay impulsividad, si la persona toma esa actitud, por ejemplo, de la impulsividad, desesperanza o pesimismo sobre su futuro, si hay acceso de armas letales, ¿no? Y si hay poco apoyo familiar o social, pues también tenemos que identificar, por ejemplo, esto que puede
conllevar a una conducta suicida. Cuando hablamos de impulsividad, hablamos especialmente no en intentos no planificados, pero que, por ejemplo, ocurren en poco tiempo, ¿no? Frente a la idea y a la acción. A eso hablamos que la persona no logra regular sus emociones de forma intensa. Entonces, ¿qué es la impulsividad? Es la dificultad para inhibir una conducta emocional intensa, ¿no? Cuando hay baja tolerancia a un malestar, cuando hay dificultad para anticipar las consecuencias, cuando hay una búsqueda inmediata de alivio y cuando hay una pobre regulación emocional. Porque aumenta el riesgo de suicidio, pues realmente puede aumentar por muchas cosas, a nivel neurobiológico, por la disminución de la serotonina y menor inhibición conductual, por la hiperactividad en la amígdala, que es las emociones negativas, por una menor control prefrontal, por una activación intensa del sistema de estrés y que muchas veces esto va a generar como una pausa, ¿no? Frente a las alternativas, también los estados emocionales detonantes, por ejemplo, la ira intensa, la vergüenza o la humillación, la ansiedad extrema, el abandono percibido, el consumo de alcohol también puede ser un factor crítico, ¿no? En contextos clínicos, trastornos que puedan ser de la salud mental, cualquier tipo de trastorno, crisis vitales intensas, consumo de sustancias, estados de ánimo, trastornos límites en los adolescentes, traumas, características de intento impulsivo, poca o nula planeación, ¿no? Método disponible en el momento, ocurre después de un evento interpersonal o de alta letalidad accidental y pues cuando la persona muestra que tiene posterior al arrepentimiento o confusión. Señales clínicas de alerta, pues la historia de las conductas impulsivas, dificultad para demorar las respuestas, reacciones emocionales explosivas, frases como no pensé, solo hice, consumo reciente de sustancias e intentos previos impulsivos. Entonces es importante que tengamos en cuenta en la evaluación clínica qué tan rápido pasa de pensamiento a la acción, qué emociones disparan la conducta, qué tan difícil resulta detenerse, porque estos son los cuatro componentes claves para las conductas suicidas, ¿no? La desesperanza, el acceso fácil, el poco apoyo familiar o social y obviamente la impulsividad, el acceso a los métodos letales o si suele la persona ayudarse a frenar estos elementos, ¿no? ¿Cómo se debe abordar terapéuticamente? Pues lo primero es la contención emocional, es decir, regular la crisis emocional, identificar cuáles son las señales tempranas de desregulación y aumentar la supervisión en los momentos críticos. En cuanto al trabajo terapéutico, hay que entrenar a la persona a tolerar el malestar, las habilidades para la pausa de 10 a 30 minutos, regulación emocional, identificación de detonantes interpersonales, trabajo de la vergüenza y de la autoimagen, y pues también el MDR en caso de que haya algún tipo de trauma que haya ido generando pues esta situación de comportamiento de pensamiento suicida, ¿no? Factores protectores específicos, la capacidad de pedir ayuda en las crisis, las habilidades para demorar la acción, la red de apoyo disponible 24/7, la rutina reguladora del sueño y de la alimentación y la alianza también terapéutica fuerte. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta o alguna duda? Bueno, vamos a tomarnos un receso y volvemos a las 10:45. ¿Listo? Cualquier pregunta o duda me la pueden dejar por el chat y enseguida la abordamos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando estábamos hablando es que cada suicidio pues constituye una situación, digamos, que cobra la vida prematuramente de la persona, que hay muchos estigmas que impiden que la persona pues busque ayuda, pero en la evaluación, digamos que lo que tenemos que identificar es los factores que están asociados a la conducta suicida, ¿no? Sucesos vitales estresantes que esté atravesando la persona, depresión o trastornos mentales, la impulsividad, la desesperanza, el acceso fácil a los métodos letales y si hay poco apoyo social o familiar. Entonces acá yo les voy a mostrar una evaluación que se hace más que todo para evaluar la desesperanza, la conducta suicida. Esta es la escala de desesperanza de Dick. Esta escala la van a encontrar dentro del material del diplomado. ¿Qué pretende esta escala? Simplemente es unas preguntas cortas sobre cómo ve la persona su esperanza, su futuro con entusiasmo, si cree que puede darse por vencido y renunciar ya que siente que no puede mejorar las cosas por sí mismo,
cuando las cosas van mal, si le alivia el hecho de saber que no va a estar mucho tiempo así, si no puede imaginar cómo sería su vida durante 10 años. Aquí, por ejemplo, la persona pues ya no está teniendo como ese plan a futuro. Si tiene bastante tiempo, por ejemplo, que pueda llevar al cabo cosas que quisiera poder hacer en el futuro, si espera conseguir cosas que le puedan interesar. Si el futuro le parece oscuro, muchas veces también las personas cuando tienen ideas de muerte, pues ven todo como de algún color, ¿no? Como oscuros, negro. Muchas veces las personas también se visten, por ejemplo, de acuerdo a su estado de ánimo, como por ejemplo ropas oscuras, muchas veces se ven como apagados, ¿no? Y pues realmente cuando vemos que una persona, por ejemplo, manifiesta que tiene ideas de muerte, pero que se viste con colores llamativos, pues también aquí notamos que no hay una coherencia en sus emociones con lo que está reflejando, ¿no? Entonces hay que también revisar, digamos, mucho en la evaluación física, pues lo que la persona está presentando y obviamente cómo lo está mostrando. Eh, Hay otra parte que, por ejemplo, si la vida pues siente que las cosas buenas, si espera lograr cosas más buenas que la mayoría de la gente, o si también hay otra pregunta que dice como que en realidad no puedo estar bien, no hay razón para estarlo en el futuro. Si sus experiencias pasadas me han preparado para bien o para el futuro. eh, Cuando la persona nota, por ejemplo, más el bienestar o todo lo que ve delante de mí son las dificultades, cuando no espera conseguir lo que realmente quiere, cuando mira hacia el futuro o espera ser más feliz de lo que soy ahora, cuando las cosas no marchan como yo quisiera, cuando tengo gran confianza en el futuro, como nunca logro lo que quiero, que es una locura querer algo, ¿no? O qué tan poco probable es que pueda lograr esa satisfacción real en el futuro, si el futuro le parece vago e incierto, y si espera mejores, si espera tiempos mejores que peores, o si no hay razón para tratar de conseguir algo deseado, pues probablemente no lo logre, ¿no? O sea, acá pues miramos el tipo de nivel de esperanza que hay frente al futuro, y esta es una escala que también ayuda a medir el comportamiento suicida. Ahora vamos a hablar sobre las rutas de atención de la conducta suicida, que es la pregunta que me habían hecho. Lo primero es identificar cuando llega un caso de suicidio, ya sea por la familia, por los agentes comunitarios, por la escuela, comunidad educativa, por el personal de seguridad, por la policía local. Aquí se hace una red de salud mental o es las entidades también municipales. Hay trabajadores en el área de la salud, los servicios de urgencias hospitalarias, las dependencias con las alcaldías, ¿no? Los servicios de consulta externa, centros de bienestar al anciano. Luego se hace una clasificación del evento que se va a identificar si hay idea de muerte o idea de suicidio. Y cuando notamos que hay idea de muerte o idea de suicidio, la valoración y la notificación se hace por medio de la APS, se hace una evaluación del caso, una valoración de riesgo de suicidio, una observación del paciente, se va a lograr descartar la comorbilidad psiquiátrica en la escasa red de apoyo. La conducta a seguir, pues vamos a remitir de manera prioritaria a un especialista por psiquiatría y psicología y pues obviamente esto requiere la autorización de la EPS. De acuerdo a la clasificación de riesgo, pues se daría un manejo ambulatorio si es de bajo riesgo o una ruta hospitalaria, que es cuando hay un riesgo moderado o alto, que es que la persona pues la hospitalizan por 72 horas hasta que vea, por ejemplo, que ya ha eliminado, por ejemplo, sus pensamientos o ideas de hacerse daño en el momento, ¿no? Que obviamente la persona pues ya ha demostrado que ya tiene consulta con psicología y con psiquiatría. Seguimientos locales o por prestador de servicios, hace un seguimiento de riesgo y de criterio profesional, llamadas de seguimiento durante al menos 2 meses posteriores al evento, seguimientos en los casos de apoyo por parte de una red de salud mental, visitas domiciliarias para determinar el estado del paciente, apoyo psicosocial a la familia o a la comunidad, está la inclusión del paciente, las ofertas locales, los servicios amigables, todos esos servicios de salud mental, los programas de buen comienzo, programas deportivos, programas del arte y de la cultura, la activación de la red de apoyo como es la familia, la comunidad, la policía, las alcaldías, los servicios de salud y la atención de urgencia. Luego, cuando notamos que ya la persona pues se clasifica por una idea activa de suicidio, se hace una valoración del caso y una valoración de riesgo de suicidio y una evaluación. Se identifica si es de nivel de mediano riesgo o de bajo riesgo o de mediano con moderado alto. Y pues con base a esa idea activa, pues es donde vamos a ver si la persona pues requiere como tal una hospitalización o requiere
un tratamiento ambulatorio y obviamente un seguimiento psicosocial, ¿no? Cuando ya hay intento de suicidio, se hace una valoración física del intento de suicidio, se hace unos primeros auxilios psicológicos médicos, también en caso de las lesiones o de lo que necesite médicamente. Se diligencia la RICS, se diligencia también las fichas del CIVIGILA, que es el médico de turno que va a vigilar, se hace una interconsulta con psicología para solicitar al médico, se clasifica el riesgo de suicidio y se diligencia la ficha de caracterización psicológica desde la enfermería y se hospitaliza por 72 horas por el riesgo de suicidio, ¿no? Ya con base a esto, pues ya se le daría el alta cuando ya la persona pues ya haya mostrado estar estable y demuestre ese seguimiento también local por los prestadores de servicios sociales y comunitarios. Y cuando ya hablamos de un suicidio como tal, que es la parte que nosotros tenemos que prestarle atención, la persona pues va a urgencias, ¿no? Se hace una valoración del estado del cuerpo, se notifica en la fiscalía, se hace necropsia, se hace un diligenciamiento de fichas de Civigila, un diligenciamiento de la RUF. Aquí es donde se va a analizar con el COBE que, digamos, todos los actores que han intervenido en la atención de la salud del paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si un psicólogo que no tiene la experticia en este tipo de casos, pues estaría brindando un servicio inadecuado, ¿no? Por ejemplo, cuando notamos, por ejemplo, que haya un psicólogo que de pronto no tenga la especialidad en salud, en psicología de la salud o en o intervención psicológica, para abordar casos de alto riesgo, pues obviamente estaríamos hablando de una persona que no tiene las competencias para este nivel de riesgo que requiere el paciente, ¿no? Y pues podría esto clasificarse como algo de negligencia. Entonces miren que cuando ya hay una persona que tiene suicidio, siempre es importante que sea atendido por un psicólogo, pero con un psicólogo que tenga todas las competencias para poder abordar casos de alto riesgo. En el servicio de las escuelas o en las instituciones es diferente. ¿Por qué? Porque digamos que allí lo primero que hacen los psicólogos desde las escuelas es prevenir, abordar, identificar y remitir a las entidades competentes, ¿no? Que serían los servicios de salud, que serían urgencias, ¿no? Por eso cuando ustedes me preguntan qué puedo hacer cuando una persona se ha autolesionado o tiene idea de hacerse daño, es remitir. Remitir porque tiene que ser valorado por la EPS o por su servicio de salud. ¿Tiene alguna pregunta sobre la ruta? ¿Qué preguntas tienen? Ahora que cuando hablamos de las recomendaciones preventivas para el manejo del comportamiento suicida, lo primero es identificar los acontecimientos vitales estresantes, la depresión, los trastornos psiquiátricos, la idea suicida. Aquí se identifica la impulsividad. Cuando nosotros vemos que hay impulsividad, lo que tenemos que abordar es a través de la parte farmacológica y también de la parte psicoterapéutica, ¿no? Desde programas de prevención, por ejemplo, de alcoholismo, terapias cognitivo-conductuales, para abordar la impulsividad. Cuando vemos que hay desesperanza y pesimismo, también tenemos que abordar desde la parte farmacológica y desde la parte psicoterapéutica. Cuando hay exceso de métodos letales, tenemos que hacer una restricción de exceso de métodos letales, ¿no? Cuando hay imitación o riesgo de suicidio por imitación, se tiene que hacer una información desde los medios de comunicación de pautas para cómo se debe seguir en casos de suicidio, ¿no? Y cuando notamos que hay depresión, pues también tenemos que trabajar desde los programas de atención y concientización desde los medios de atención primaria y al público, a las comunidades, a las sociedades, a las organizaciones, ¿no? Y también nosotros tenemos que hacer un seguimiento preventivo desde los intentos suicidas. Cuando notamos que hay ideas suicidas, debemos detectar a los individuos que tienen un riesgo elevado. Y pues con base a esto, pues esta sería la intervención que se debe realizar.
Así como vemos esta ruta de atención de suicidio, recuerden que todos los hospitales, todas las instituciones tienen que tener unos protocolos para prevenir el suicidio, ¿no? Entonces recuerden que hay una parte importante y es identificar cómo se debe atender, ¿no? Cómo se debe prevenir, cómo se puede ayudar a una persona, cuáles son las rutas integrales que se tienen que tener en cuenta en casos de situaciones de suicidio, ¿no? ¿Cuál es la atención que también pueden tener desde los primeros auxilios psicológicos para intervenir en crisis? Porque recuerden que pues hay una parte y es que también tiene que tener un manejo esa ruta de intervención, ¿no? Entonces recuerden que también las instituciones también tienen unos protocolos y el protocolo pues obviamente es identificar los casos y pues obviamente también identificar estos casos para poder remitir, para poder comunicarse con las familias, con los padres, con el acudiente del cercano al menor, ¿no? En caso de ser menor de edad, ustedes saben que siempre tienen que estar informados los padres y antes de que el niño pues o el adolescente o el adulto sea tratado por suicidio, tiene siempre que estar con alguien. También es importante que cuando la persona pues la van a atender, cuente también con una situación en la cual se pueda también conectar con la familia, ¿no? La familia tiene que estar ahí y si es un menor de edad, pues tiene que estar ahí, ¿no? La familia en el caso del menor de edad. No se puede atender al menor de edad solo, ¿no? Otra parte importante es que tiene que haber un consentimiento informado, firmado por parte del acudiente del menor, ¿no? Cuando es menor de edad, tiene esta situación, tiene que estar firmada, pues obviamente por el menor de edad, por el menor de edad y por el padre. Y el psicólogo que va a atender, pues obviamente si va a atender, por ejemplo, por una ruta escolar, pues lo primero que tiene que identificar es también, eh, digamos, qué caso se presenta, cuánto tiempo viene presentando el problema, hacerle un seguimiento al problema. Y pues obviamente lo que tenemos que hablar es que en el momento, digamos, de tener en cuenta, el psicólogo escolar no es el indicado para abordar un trastorno de salud mental de un menor de edad, ¿no? Sí puede hacer un seguimiento, sí puede trabajar desde la prevención estudiantil, sí puede trabajar sobre manejo de emociones, sí puede generar un acompañamiento psicológico, pero no como tal terapia. Terapia solamente la puede realizar un especialista en psicología clínica o obviamente que sea también especialista en salud mental. Según la norma, por lo menos en Colombia, sí o sí solamente puede utilizar, puede abordar estos casos, pues una persona que ya tenga una especialidad en salud, ¿no? Una especialidad o una maestría en psicoterapia, en psicología clínica. ¿Listo? Por acá dicen, en mi caso soy orientadora en una escuela y me refiero a un estudiante de una clase de lenguaje no verbal en clase de español, se despidió con la mano, hizo un gesto de dispararse en la sien. Se le citó al acudiente y se recomendó que se le diera una atención psicológica fuera de la escuela, ya que el centro no se cuenta con uno. Aún la madre que es docente no lo ha llevado, yo solo lo he trabajado sus emociones. Exactamente, ¿no? Nosotros podemos llevar ese seguimiento, podemos identificar el caso, podemos notar conductas de riesgo, podemos hablar con los acudientes, pero recuerden que un menor de edad para poder ser atendido tiene que ser acompañado por parte de un adulto responsable, ¿no? De su papá o su acudiente, ¿no? Entonces, en las escuelas simplemente se puede trabajar desde las emociones, acompañamiento, hacer seguimiento, se pueden establecer también charlas a los estudiantes, por ejemplo, de la depresión, del suicidio, de la gestión emocional, pero no más, ¿no? Como tal, la intervención psicológica y ya todo lo, digamos, la situación de la intervención que requiere, eso tiene que ser a través del hospital, de la psiquiatría, de toda esa conducta, digamos, hospitalaria y psiquiátrica. Entonces, digamos que en la parte de las escuelas, pues sí quedan un poco, digamos, compleja la situación porque realmente, pues,
lo que se pretende es que se identifique el caso desde la ruta de la conducta suicida, se haga la alarma, se haga ese seguimiento, se haga pero la intervención a través de qué, o sea, simplemente el acompañamiento, seguimiento, pero pues obviamente siempre dejar constancia que ese estudiante fue remitido a una EPS por situaciones que se notaron, ¿no? Que se observaron o que se notaron. Bueno, entonces como ya veníamos hablando, pues también hay muchos factores, como les decía, las situaciones familiares que viven las personas cuando hay riesgo de suicidio. La idea es poder identificar qué eventos estresantes están pasando. Y pues también cuando nosotros abordamos los elementos de riesgo, aquí hay una parte importante y es identificar que el ambiente de forma empática, los niveles de ideación, entonces lo primero que hay que hacer es si la persona ha pensado si la vida no vale la pena, entonces acá pues requiere muchas veces si la persona pues le dice que no, digamos que se debe iniciar de todas maneras una condición psicológica, somática, psicosocial, desde la atención primaria. El momento de que le diga a usted que sí, pues también hay que preguntarle si ha deseado estar muerto y para esto también tenemos que atender las razones que tiene la persona para vivir, ese rechequeo de su deseo de morir, cuáles son las 5 razones, abordarlas, evaluarlas y proceder al siguiente nivel. Si hay razones para vivir, es importante reafirmarlas y complementarlas, iniciar ese manejo de la condición psicopatológica, somática, psicosocial, según corresponda, y al especialista correspondiente, que sería el de psicología y desde la severidad. Luego se debería seguir indagando si la persona ha pensado en terminar con su vida. Para esto es importante que hablemos con las familias, consultemos las razones para vivir y los factores protectores, abordarlos, efectuar la psicoeducación al paciente y a la familia. Esto es importante, establecer un plan de seguridad familiar, incluso con los amigos cercanos también, derivar a la dupla psicosocial para la intervención y el seguimiento, iniciar el manejo de la condición psicopatológica y somática y psicosocial, según corresponda, y derivar a un especialista si es pertinente. Si la persona ha pensado en suicidarse, también se debe de abordar, es importante hablar con la familia, efectuar la intervención para ayudar emocionalmente a intentar revertir la idea y a lograr un compromiso de consultar en caso de pensamientos de intento de suicidio, lo que le llamamos ese contrato, por ejemplo, de no suicidio, ¿no? Que la persona se compromete a abordar antes de hacer algo, pues a abordar o a buscar a esa parte terapéutica o social, ¿no? Es importante que se aborde las razones para vivir, los factores protectores, establecer un plan de seguridad y restringir los métodos letales, coordinar con la terapia psicológica, telefónica y presencial de un seguimiento, iniciar la condición psicopatológica y psicosocial y derivar a un especialista según la patología y la severidad. En caso que la persona sí haya pensado en intentar suicidarse y ha planeado suicidarse, se debe de hablar con el familiar, advertir de las conductas de riesgo, efectuar una intervención social para ayudar emocionalmente y para consultar los casos de los pensamientos de suicidio, abordar las razones para vivir, establecer un plan de seguridad, restricción a los métodos letales, coordinar el inicio con la terapia psicológica semanal, telefónico y presencial de seguimiento, iniciar el manejo de la condición psicopatológica y psicosocial y derivar a un especialista. Es importante que realicemos una intervención para intervenir, obviamente revertir esa idea de suicidio, que muchas veces pues si se logra, pues es importante que vayamos al nivel anterior y pues derivar según el nivel de intervención que se requiere sobre el intento de suicidio y la evaluación psiquiátrica desde la parte de la unidad de emergencia. En cuanto al intento de suicidio actual o el intento de suicidio abordado, es importante que se aborde ese ambiente adecuado de forma empática, evaluar las siguientes condiciones progresivamente, las consecuencias médico-quirúrgicas. Esta parte es, por ejemplo, cuando ya hay consecuencias médicas de riesgo vital, por ejemplo, por el intento de la lesión, se tiene obviamente que abordar esta parte médica. Ese compromiso desde la conciencia, desde el trauma grave, intoxicaciones o el estado también que requiera la estabilización inicial. Es importante que se realice un manejo de urgencia médico-quirúrgica o que se derive a un especialista médico o quirúrgico del hospital. En caso de las consecuencias, pues que no sean graves, pues, que no requiera como la emergencia, también se tiene que mirar el estado de la emergencia mental, ¿no? O patológica. Acá se va a revisar toda la urgencia psiquiátrica, el compromiso de la conciencia, delirio, agitación psicomotora, catatonía, psicosis, manía, intoxicación o síndrome de abstinencia y pues obviamente requiere también la intervención
por urgencia psiquiátrica, si no muestra ninguna señales de un estado mental, digamos, que requiera un estado de urgencia. También se tiene que identificar el tipo de letalidad y métodos de las características relacionadas, es decir, que el método si se identifica como de alta letalidad o el método simultáneo, según lo que se sigue o cómo se amplía, ¿no? Y el método de mediana a baja letalidad. Y acá es importante realizar el manejo de las consecuencias, ¿no? Luego de esto hay que abordar la intencionalidad suicida, y es decir, si hay una alta intencionalidad suicida, premeditado o las acciones preparatorias o las precauciones para ser descubierto o para el descontento de sobrevivir o la persistencia de la ideación. Es importante que identifiquemos si hay una mediana o baja intencionalidad suicida. Acá es importante que derivemos por urgencias a un hospital, que evaluemos a psiquiatría la hospitalización y en caso también de los síntomas psicopatológicos o las enfermedades psiquiátricas o los antecedentes también de los intentos de suicidio. En cuanto a los síntomas psicopatológicos graves, la agresión, la violencia, la agitación, la alta desesperanza, el insomnio severo, la enfermedad psiquiátrica que requiere según la hospitalización por la descompensación, el juicio alterado, la alta impulsividad, los síntomas graves o la severa dependencia o las sustancias por condiciones médicas. También la necesidad de un tratamiento supervisado o previo, especialmente serio, ¿no? También las condiciones psiquiátricas desde el manejo ambulatorio. Luego de esto también tenemos que abordar los eventos o las situaciones precipitantes que no son intervenibles en urgencias si no se modifica la visión frente al evento de la situación estresante o si cambia favorablemente de visión frente a un evento o una situación estresante. Luego de esto tenemos nosotros que abordar la red de apoyo antipsicosociales o demográficos, la red de apoyo desde inexistentes o deficientes o los antecedentes sociodemográficos que son adversos a un apoyo también deficiente y si requiere o no una red de apoyo que pueda ser abordable, ¿no? En caso de que la persona no cuente con una red de apoyo, se tiene que hospitalizar, ¿no? Y una parte importante es que siempre se debe derivar a la universidad, a la unidad de urgencias hospitalarias, indicar el traslado, la supervisión, medidas ante intento de suicidio. Se tiene que informar a un familiar para dar un manejo en el futuro, coordinar un seguimiento también con trabajador social y realizar un plan de atención en el nivel 3 y coordinar la parte de la intervención de la familia. Es importante también el acceso a los métodos letales, a averiguar la presencia de estos en el trabajo y las medidas para poder restringir estos elementos letales dentro del trabajo. Frente al intento de suicidio actual o el intento de suicidio abordado, se tiene que identificar qué tipo de consecuencias médico-quirúrgicas graves tiene la persona, si requiere una atención primaria o requiere un tratamiento específico. Si esto se ha presentado frente a una situación de urgencia psiquiátrica, hay que también identificar el método suicida de mediana a baja letalidad. Si es de mediana a baja letalidad, se tiene que intervenir y identificar si ese intento va a persistir esos deseos de morir, pero si no intentaría suicidarse, está dispuesto, por ejemplo, a cooperar con un tratamiento, a buscar ayuda, la posibilidad del hecho de pensar, de intentar suicidarse. Cuando les hablo a ustedes del intento de mediana baja letalidad, por ejemplo, un corte superficial es un intento de baja letalidad, ¿no? Pero si es un corte profundo, si es un corte agresivo, si es un corte que requiere unos puntos, entonces aquí estamos hablando de un intento de mediana a alta letalidad, ¿no? O, por ejemplo, si una persona intenta, por ejemplo, por medio del ahorcamiento o la ingestión de pastillas, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la ingestión de pastillas, que la persona logre llamar a una persona para que le ayude o logra pedir auxilio, pues estamos notando que es un intento, digamos, que la persona se arrepintió en el momento. Entonces no es tan letal el plan, porque el plan falló, ¿no? Porque la persona digamos que pidió ayuda. Entonces, aquí pues también requiere un abordaje también médico y psiquiátrico, pero ambulatorio, no necesariamente hospitalario, porque se arrepintió en el momento del intento. Si nosotros hablamos de la condición psiquiátrica desde el manejo ambulatorio y sin intentos previos médicamente serios, ¿no? Cuando la persona cambia de visión, preferiblemente frente al evento sobre la situación que lo motivó al intento de suicidio, es decir, que ya no piensan hacerlo porque después de que lo intentó se arrepintió, ¿no? Y ya a veces las personas después de que lo intentan niegan volverlo a hacer, ¿no? O su situación de su vida si es estable o si cuenta con una red de apoyo. Es importante identificar si cuenta con un médico también para iniciar un tratamiento desde el equipo psicosocial y desde las intervenciones y el seguimiento con psiquiatría y a nivel secundario también si se pueda derivar. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Hay que identificar si se puede efectuar una intervención para ayudar emocionalmente, para abordar una crisis, para revertir las ideas suicidas,
para abordar las razones para vivir y los factores protectores. Acordar un plan de seguridad y un compromiso con urgencias, ¿no? Acordar esa restricción de los métodos letales, iniciar un tratamiento desde una condición patológica, es decir, si requiere una atención, por ejemplo, desde su salud mental, por ejemplo, una depresión o un trastorno psiquiátrico comórbido, es decir, además del suicida, pues requiere también ese abordaje por psiquiatría y por psicología, ¿no? Y digamos también la medicación, que es importante abordar las situaciones que son precipitantes, es decir, muchas veces también podemos prevenir esas recaídas. Por ejemplo, si ya sé que hay una situación precipitante que ocasionó el intento de suicidio, por ejemplo, una discusión familiar, entonces, ¿cómo vamos a trabajar esas situaciones precipitantes para que la persona, pues, digamos que si vuelve a ocurrir, pues, tenga como una red de apoyo, ¿no? O algo que no, que evite que se vaya a hacer daño. Coordinar con una intervención psicológica, un seguimiento semanal, derivar a psiquiatría también para ese elemento ambulatorio a nivel secundario y es importante coordinar un plan de atención a nivel secundario, es decir, un plan de seguimiento, un plan ambulatorio y también la coordinación con la familia. Que ustedes saben que la familia pues cumple un papel crucial. Si están unidos, pues también ocurre pues que van a apoyar, van a saber qué decir, van a saber cómo manejar ese tipo de casos, pero si es una familia disfuncional y es una familia que genera estrés a la persona, pues también tienen que abordarse, tienen que psicoeducarlos, tienen que explicarle cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles son las señales de alerta, aclararle dudas sobre lo que hay sobre el suicidio. Muchas veces está este pensamiento como que es que quiere llamar la atención, pero él no se va a hacer nada, ¿no? Pero pues realmente es que se disminuye el problema y no se aborda. El solo hecho que una persona manifieste o diga que piensa hacerse daño es una señal de alerta y a la que tenemos que ponerle mucho cuidado y sobre todo a la que la familia debe brindarle el manejo que se requiere dentro de casa. Primero, la restricción de los métodos letales, la conciencia y la educación sobre qué es el suicidio, las señales de alarma, a dónde ir, qué hacer. Es importante que también conozcan, por ejemplo, qué elementos también evitar decir, ¿no? Elementos que puedan provocar aún más malestar, digamos, del que la persona ya está presentando. Listo. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer en este momento, qué preguntas o qué dudas tienen, todo está claro. Mm. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Bueno, quiero agradecerles a todos por la atención el día de hoy, la participación. Recuerden que nos vemos el día lunes de 6:10 a 9:30. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda que quieran que aclaremos. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación.